Eran las 11:15 de la mañana. Estaba en Lavapiés, buscando una tienda de guitarras que un colega me había recomendado. Yo no suelo pasar por esa zona, pero ya que había terminado una reunión temprano, decidí acercarme. Y fue ahí, en esa calle estrecha y medio vacía un jueves cualquiera, que vi algo que me hizo parar en seco. Lucía. Mi mujer. Salía de un hotel. Llevaba el abrigo abierto, la bufanda colgando mal puesta y el pelo recogido como si lo hubiese hecho deprisa, a lo último. Parecía nerviosa. No sola. Iba acompañada. El tipo que venía con ella tenía pinta de ser más joven, con esa barba perfectamente cuidada y una chaqueta cara que no se compra uno para salir a desayunar. Se reían. No la vi besarle, ni tocarle, ni nada. Pero tampoco hacía falta. A veces el cuerpo cuenta más que los gestos. Y el de Lucía, ese cuerpo que yo conocía de memoria, se movía de una forma que no se había movido por mí en meses. El lenguaje de su risa, el brillo incómodo en sus ojos, la forma en la que se apartó un mechón de pelo mientras él hablaba, todo gritaba lo que ella jamás diría en voz alta. Yo me escondí detrás de una furgoneta mal aparcada. Ni respiré. Solo los observé unos segundos. Ella no me vio. Él tampoco. Se alejaron caminando por la acera, hablando bajito. Supongo que planeaban qué excusa contarían si alguien los veía. Me quedé ahí, helado. No de frío, sino de esa mezcla entre rabia, incredulidad y algo peor, aceptación. Porque lo más jodido fue darme cuenta de que parte de mí ya lo sabía. No así, tan directo, pero lo sospechaba. Y como un idiota, me había aferrado a la esperanza de estar equivocado. No fui a por ella. No le grité en medio de la calle. No le tiré nada. No armé ninguna escena. Me di la vuelta, caminé en dirección contraria y me metí en el primer bar que vi. Me pedí un vermú y me lo bebí de golpe. Eran las 11:30 de la mañana y ya me sabía traicionado. A las 12, pedí otro. A las 12:30, encendí un cigarro, aunque llevaba 3 años sin fumar. Y mientras lo fumaba, pensé, no tengo ni puta idea de cómo empezó esto, pero tengo claro que se acaba conmigo. Ese fue el principio. El día que dejé de ser el marido de Lucía para convertirme en otra cosa. No sabía bien en qué todavía, pero sí sabía que esto no se iba a quedar en silencio. No volví a casa ese día. Caminé sin rumbo durante más de 2 horas, sin saber muy bien hacia dónde iba ni para qué. Me senté en un banco del Parque del Oeste, no porque quisiera ver el atardecer ni pensar en nada profundo, simplemente porque me dolían los pies. Encendí otro cigarro, otro más después de años sin tocar uno. Me pregunté si alguien en ese momento estaría pensando en mí. No mi mujer, desde luego. A saber dónde estaría ya a esa hora. Tampoco mis padres, con los que casi no hablaba. Mis amigos, los contados que quedaban, seguro que pensaban que yo era uno de esos afortunados con una vida estable, una mujer seria, un trabajo que no me mataba. Nadie imaginaría que yo, esa mañana, había visto cómo todo lo que creía tener se deshacía delante de mis ojos sin que nadie me dijera nada. Ni una advertencia. Ni una pista. No hice escándalo porque no sabía cómo actuar. En las películas, el marido engañado siempre hace algo dramático. Persigue al amante, confronta a la esposa, rompe cosas. Yo no hice nada. Y eso fue lo que más me jodió, quedarme quieto. Volví a casa pasadas las 9 de la noche. No dije ni hola al entrar. Lucía estaba en el sofá, con el portátil en las piernas y una copa de vino medio vacía en la mesa. Llevaba un pijama de esos que siempre usa cuando quiere fingir que ha estado todo el día en casa. Me miró de reojo y dijo, como si nada, pensé que ibas a venir antes. Yo asentí.
Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y volví al salón. ¿Qué tal la cena con tus compañeros?, pregunté, mirando el televisor apagado. Ella tardó unos segundos en responder. Bien, larga. Ya sabes cómo son estas cosas, una se queda por compromiso. No respondí nada. Me limité a observarla. Vi cómo tragaba saliva. No mucha, pero sí lo justo como para saber que algo le apretaba dentro. O que al menos le incomodaba tener que mentirme en la cara. Me quedé ahí unos minutos más, sin mirarla directamente, como si estuviésemos viviendo dos escenas distintas dentro del mismo piso. Y en cierto modo, así era. Ella vivía su mentira. Yo vivía mi silencio. Y ninguno de los dos hacía nada por cruzar al otro lado. Durante los 3 días siguientes no dije absolutamente nada. La observé. Eso fue todo. Me levantaba, desayunaba con ella, la escuchaba contarme cosas del trabajo como si me interesaran, le preguntaba detalles que antes habría olvidado al minuto solo para ver cómo reaccionaba. Noté que empezaba a mostrarse incómoda, a veces perdía el hilo de lo que contaba, otra se quedaba demasiado callada mientras creía que yo no la estaba mirando. Noté también que empezó a enviarse más mensajes, incluso cuando estábamos sentados uno al lado del otro. Sonreía al móvil, pero no decía nada. Yo no preguntaba. Ni una sola vez. El sábado por la mañana salí temprano y volví a pasar por ese mismo hotel. No esperaba encontrarla otra vez ahí, era absurdo, pero algo dentro de mí necesitaba comprobar si lo que había visto había sido real. Caminé por la acera de enfrente y me senté en la terraza de una cafetería. Pedí un café con leche y me quedé allí como si estuviera esperando a alguien. Observé la puerta del hotel durante 1 hora. Vi salir a 2 parejas mayores, un grupo de turistas alemanes y una mujer joven con pinta de haber pasado la noche con alguien. Nadie conocido. Nadie que me diera respuestas. Volví a casa a las 12. Lucía no estaba. Me dejó una nota en la encimera, fui a ver a mi madre, vuelvo para la comida. No llamé. No escribí. Me senté en el sofá y encendí la tele solo para no escuchar el silencio. Me sentía como un intruso en mi propia casa, como si en cualquier momento alguien viniera a decirme que ya no era bienvenido allí. Y la verdad es que no sabía qué hacer con esa sensación. No sabía si me estaba volviendo paranoico o si estaba siendo cobarde por no enfrentarla de una vez. Esa tarde cenamos juntos. Ella hablaba con normalidad, incluso con un poco más de entusiasmo de lo habitual. Me preguntó si quería que viésemos una película. Acepté. Me senté con ella en el sofá, viéndola reír con una comedia que ni siquiera entendí, y no pude evitar pensar en la escena del hotel. En su risa con ese hombre. En sus gestos. En su abrigo mal puesto. En sus ojos brillando de algo que ya no brillaban por mí. Y lo peor fue darme cuenta de que ella parecía no sentir culpa alguna. Se notaba tranquila, como si lo nuestro fuera solo una parte más de su vida. Algo que se mantiene en pie mientras no moleste demasiado. Al día siguiente, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, esperando que ella soltara algo, que confesara sin ser presionada, que de repente sintiera remordimiento. Si quería saber la verdad, tendría que arrancársela. No con gritos ni reproches. No soy de esos. Pero sí con inteligencia. Sabía que había alguien. Lo que no sabía era cuánto tiempo llevaba ese alguien metido en mi casa sin yo darme cuenta. Tenía que saber quién era. Tenía que entender por qué. Y sobre todo, tenía que mirar a Lucía a los ojos y escucharla decirlo. Aunque doliera. Aunque fuera la última conversación que tuviéramos. Lucía, le dije esa noche, mientras recogíamos los platos. ¿Tú estás bien? Ella me miró como si no esperara esa pregunta. Ladeó un poco la cabeza.
¿A qué te refieres? A nosotros. ¿Estás bien conmigo? Tardó un poco en responder. Sí. ¿Por qué? No lo sé. A veces siento que estás en otra parte. Soltó una pequeña risa. De esas que se usan para quitarle peso a algo. No, estoy bien. Es solo que, el trabajo, el estrés, ya sabes. No insistí. Solo asentí, pero la forma en que miró hacia otro lado cuando terminó de hablar me confirmó lo que ya sabía. No estaba bien. Y no era por el trabajo. Era por mí. Por lo que éramos. O por lo que había encontrado fuera. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo. Escuché su respiración al otro lado de la cama. Me pregunté si ella ya había tomado una decisión sobre lo nuestro. Si pensaba irse. Si pensaba quedarse pero seguir con lo suyo. Y lo más doloroso fue aceptar que, quizá, no pensaba nada. Quizá solo se estaba dejando llevar y yo era el único que estaba intentando salvar algo que ya no existía. La diferencia ahora era que yo sí pensaba hacer algo. Y no iba a hacer quedarme callado. Decidí confrontarla un martes por la noche porque los martes no tienen excusa, no son vísperas de nada, no hay celebraciones, no hay cansancio acumulado del fin de semana, y si iba a romper algo, prefería hacerlo en un día que no pudiera maquillarse como un mal momento. Llegué a casa a las 9:45, antes de lo habitual, y Lucía estaba en la cocina cortando verduras como si ese gesto simple pudiera sostener una normalidad que ya no existía. No me miró al principio, siguió con lo suyo, y yo me apoyé en el marco de la puerta sin decir nada durante unos segundos que se hicieron largos porque los dos sabíamos que algo iba a pasar, aunque solo uno conocía el alcance real de lo que estaba a punto de decirse. Cuando levantó la vista y me vio ahí, se tensó apenas, lo justo para delatarse, y sonrió de esa manera cuidadosa que se usa cuando se quiere evitar una discusión. «Has llegado pronto», dijo, intentando sonar ligera. «Tenemos que hablar», respondí, y no levanté la voz, no hizo falta, porque el tono plano suele asustar más que un grito. Dejó el cuchillo sobre la encimera con demasiada delicadeza, se limpió las manos en un trapo y se sentó frente a mí en la mesa del comedor sin preguntarme nada más, como si ya supiera que no había forma de escapar. Me senté también, apoyé los codos sobre la mesa y la miré fijamente, no con odio todavía, sino con una mezcla de cansancio y determinación que llevaba días creciendo dentro de mí. No le pregunté si había alguien más, no le pedí explicaciones generales, no hice rodeos. «Te vi salir de un hotel con otro hombre», le dije. El silencio que siguió no fue largo, pero fue pesado. Lucía abrió la boca como si fuera a hablar, la cerró, respiró hondo y bajó la mirada hacia sus manos. No negó nada. Ese fue el primer golpe real. Siempre imaginé que negaría, que intentaría convertirlo en un malentendido, pero no lo hizo, y esa ausencia de negación me enfureció más que cualquier mentira mal construida. «No es lo que parece», dijo finalmente, con una voz más baja de lo habitual. Me reí. No porque me hiciera gracia, sino porque la frase era tan previsible que me pareció ofensiva. «No me trates como si fuera idiota», le contesté. «Te vi». No fue una suposición. No fue una imaginación. Te vi. Se pasó la mano por la cara, se levantó de la silla y empezó a caminar por el salón como si el movimiento pudiera ordenar sus ideas. Yo me quedé sentado, observándola, sintiendo cómo la rabia empezaba a subir desde el estómago hasta el pecho, pero todavía contenida, todavía bajo control. «No pensaba que te enteraras así», dijo, y esa frase fue como una bofetada. «¿Así cómo?», pregunté. ¿Viendo la realidad? Se detuvo y me miró con una expresión en la que ya no había cuidado, solo cansancio. «No fue planeado», empezó. «No fue algo que buscara». «Eso da igual», la interrumpí. «Lo hiciste igual».
Se acercó a mí, apoyó las manos en la mesa y me habló desde ahí, mirándome a los ojos por primera vez desde que empezó todo. Estoy confundida, dijo. No sabía cómo decírtelo. Me levanté de golpe. La silla cayó hacia atrás con un ruido seco que la hizo dar un pequeño salto. No le grité, pero mi voz salió más dura, más afilada. No estás confundida, le dije. Estás cómoda. Eso es lo que estás. Cómoda mintiéndome mientras haces tu vida por otro lado. Ella negó con la cabeza, visiblemente afectada, pero no retrocedió. No tienes ni idea de cómo me siento, respondió. ¿Tú crees que todo es tan simple? Lo es, contesté. O estás conmigo o no lo estás. No hay más. Fue entonces cuando empezó a justificarse de verdad, no con frases sueltas, sino con un discurso entero que llevaba tiempo ensayando. Me habló de sentirse sola, de que yo estaba siempre trabajando, de que ya no hablábamos como antes, de que la rutina la estaba ahogando. Cada palabra era un intento de repartir la culpa, de diluir su decisión en una suma de pequeñas frustraciones que, según ella, nos pertenecían a los dos. Yo la escuché, dejé que hablara, dejé que se explicara hasta el final porque quería oír hasta dónde llegaba. ¿Y eso te da derecho a engañarme? Le pregunté cuando terminó. No dije eso, respondió rápidamente. Lo estás diciendo ahora mismo, le contesté. Me estás diciendo que lo hiciste porque yo no fui suficiente. Se quedó callada. Y ese silencio fue su respuesta real. Sentí como algo se rompía dentro de mí, no de golpe, sino como cuando se quiebra algo viejo que ya tenía grietas. Me acerqué a ella, no con intención de tocarla, sino para que me escuchara sin distancia. Dime quién es, le exigí. No importa, intentó esquivar. Dímelo, repetí, esta vez sin opción. Se llama Álvaro, dijo. Es amigo de una compañera del instituto. Asentí despacio, grabándome el nombre, no porque pensara hacer algo inmediato con esa información, sino porque necesitaba que dejara de ser una sombra. Volví a sentarme, pasé las manos por mi cara y noté que estaba temblando, no de miedo, sino de una rabia que ya no era abstracta, que tenía nombre y rostro aunque no lo hubiera visto de cerca. ¿Desde cuándo? Pregunté. Un par de meses, respondió. 2 meses. 2 meses de cenas, de mentiras, de sonrisas falsas, de compartir cama conmigo después de haber compartido otra cosa con alguien más. Sentí ganas de romper algo, de lanzar la silla contra la pared, de gritar hasta quedarme sin voz, pero no lo hice. Me limité a mirarla como se mira a alguien que ya no se reconoce. ¿Lo amas? Pregunté, y esa fue la pregunta que más me dolió hacer. Lucía dudó. Solo un segundo, pero fue suficiente. No lo sé, dijo. Eso también es una respuesta, le contesté. La discusión siguió durante horas. Hubo reproches, hubo lágrimas, hubo momentos en los que ella intentó tocarme y yo me aparté, no con brusquedad, sino con una firmeza que dejó claro que algo se había cruzado definitivamente. Le dije cosas que llevaba años callando, le hablé de cómo me sentí desplazado, de cómo su indiferencia me había ido apagando, pero dejé claro que nada de eso justificaba lo que había hecho. Ella lloró, me pidió tiempo, me pidió que no tomáramos decisiones en caliente, y yo la escuché con una calma extraña, como si ya estuviera un paso más allá del dolor inmediato. Esto no se arregla con tiempo, le dije al final. Esto se arregla con decisiones. Se quedó sentada en el sofá, con la cara entre las manos, mientras yo me iba al dormitorio a coger algo de ropa. No le dije a dónde iba. No hizo falta. Esa noche dormí fuera, y por primera vez desde que la conocía, no sentí culpa por dejarla sola. Sabía que lo siguiente que hiciera iba a marcar el final de algo. Y no pensaba hacerlo a medias.
No volví al piso hasta 2 días después, y cuando lo hice ya no entré como marido sino como alguien que iba a ejecutar una decisión que llevaba tiempo madurando en silencio. Había dormido poco, había pensado mucho, y sobre todo había dejado que la rabia se enfriara lo suficiente como para no hacer estupideces que luego me pasaran factura. La venganza impulsiva siempre sale cara, y yo no tenía intención de perder más de lo que ya había perdido. Lucía estaba en casa cuando llegué, sentada en el mismo sofá donde habíamos discutido, con la misma manta doblada de siempre, como si el orden del salón pudiera compensar el caos que había provocado. Me miró al verme entrar con una mezcla de alivio y miedo, y no dijo nada. Yo tampoco. Fui directo al dormitorio, abrí el armario y empecé a sacar mi ropa sin prisas, doblándola con una calma que a ella empezó a ponerle nerviosa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó desde la puerta. Lo que debería haber hecho antes, respondí sin mirarla. Separar mi vida de la tuya. Intentó decir algo más, pero se calló cuando vio que no iba a discutir. No levanté la voz, no la insulté, no hice nada que pudiera darle el papel de víctima. Eso era importante. Durante semanas había pensado qué hacer, y tenía claro que no iba a pagar yo el precio de su decisión. La venganza no fue un arrebato, fue una serie de pasos pensados con frialdad, uno detrás de otro, todos legales, todos difíciles de revertir. Esa misma tarde llamé a un abogado. No uno de esos que prometen arrasar con todo, sino uno serio, metódico, de los que hablan poco y escuchan mucho. Le conté todo sin adornos, sin dramatizar, y cuando terminé me dijo algo que se me quedó grabado: si quieres protegerte, actúa ya, porque la otra parte ya lo ha hecho aunque no lo sepa. Al día siguiente empezamos a mover papeles. Cuentas conjuntas, gastos compartidos, contratos. Todo lo que durante años había sido nuestro empezó a dividirse con números claros y fechas concretas. No fue agradable, pero fue necesario. Lucía no sabía nada todavía, y eso formaba parte del plan. La segunda parte fue más personal. No grité su infidelidad a los 4 vientos, pero tampoco la protegí. Dejé de mentir por ella. Cuando su madre me llamó preocupada porque Lucía llevaba días rara, no suavicé nada. Estamos separados, le dije. ¿Ella sabe por qué? Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. ¿Ha hecho algo?, preguntó finalmente. Sí, respondí. Y no es algo pequeño. No entré en detalles, pero no hizo falta. La verdad tiene peso propio cuando no se disfraza. Lo mismo hice con amigos comunes, con los pocos que teníamos. No fui a buscar consuelo, fui a establecer un relato claro antes de que ella construyera el suyo. No añadí insultos, no exageré, no me presenté como un santo. Dije exactamente lo que había pasado. Y eso, aunque parezca poca cosa, fue una forma de devolverle el golpe. Porque Lucía siempre había cuidado mucho su imagen, y ahora esa imagen tenía grietas que no podía controlar. La tercera parte fue directa y consciente. Le dejé claro que no iba a seguir cubriéndola en nada. Que no iba a justificar retrasos, cambios de humor ni ausencias. Que si alguien preguntaba, la respuesta sería la verdad. No como amenaza, sino como hecho. No te voy a destruir, le dije una noche, cuando por fin hablamos con algo de calma. Pero tampoco te voy a salvar. Ella lloró. Me pidió que pensara en su trabajo, en su reputación, en lo que dirían en el instituto si se sabía algo. Eso lo pensaste tú antes, le respondí. Yo no tengo que cargar ahora con eso. El golpe final no fue público ni escandaloso, pero fue el que más le dolió. Álvaro. No lo busqué para pegarle ni para montarle una escena ridícula. Lo busqué para hablar. Le escribí un mensaje corto y directo, sin amenazas ni insultos. Quedamos en una cafetería del centro, a media tarde. Cuando llegó y me vio,
supo perfectamente quién era. Se sentó frente a mí con una expresión tensa, como alguien que se prepara para una bronca. No he venido a gritarte, le dije antes de que hablara. He venido a decirte algo y luego me iré. Me escuchó. No intentó hacerse el valiente. Lucía y yo estamos separados, continué. Y lo estaremos legalmente muy pronto. No te voy a pedir nada. Solo te informo de que no pienso desaparecer en silencio ni aceptar versiones edulcoradas de lo que ha pasado. Yo no quería hacer daño a nadie, dijo, casi en automático. Eso da igual, respondí. El daño ya está hecho. Me levanté y me fui sin esperar respuesta. No necesitaba más. Sabía que esa conversación iba a generar tensión entre ellos, dudas, reproches. No porque yo lo buscara activamente, sino porque la realidad, cuando se pone sobre la mesa, incomoda. Y yo quería que Lucía dejara de vivir su traición como algo limpio, sin consecuencias. Volví al piso una última vez para recoger lo que quedaba. Lucía me miraba como si no reconociera al hombre que tenía delante, y en cierto modo tenía razón. Ya no era el que aguantaba en silencio, el que prefería no incomodar, el que cedía para evitar conflictos. Nunca pensé que reaccionarías así, me dijo. Yo tampoco, le respondí. Pero aquí estamos. No hubo abrazos ni despedidas largas. Cerré la puerta y bajé las escaleras sin mirar atrás. La venganza no fue un estallido, fue un desmantelamiento. De la mentira, de la comodidad, de la impunidad. Y aunque no me devolvió lo que perdí, sí me devolvió algo que llevaba tiempo sin sentir, control sobre mi propia vida. Una semana después de dejar el piso, Lucía me llamó. No para insultarme ni para suplicarme, sino para pedirme que habláramos con calma, que si podíamos vernos en persona. Dijo que no quería discutir, que solo quería entender cómo iba a hacer todo a partir de ahora. Yo ya había hablado con el abogado, ya había firmado los primeros papeles, ya había abierto una cuenta nueva a mi nombre solo, y había cancelado todos los accesos compartidos. Lo que ella no sabía era que ya no se trataba de si quería o no arreglar las cosas. La decisión estaba tomada. Pero acepté la reunión porque necesitaba cerrar ese capítulo con palabras, sin medias tintas ni silencios cargados. Nos vimos en una cafetería cerca de Moncloa, un sitio donde nunca íbamos, precisamente para no convertir un lugar conocido en otro espacio contaminado por lo que teníamos que decirnos. Lucía llegó puntual. Llevaba ropa informal, el pelo recogido, cara de cansancio y los ojos de alguien que no había dormido bien en días. Me saludó con un hola muy bajo y se sentó frente a mí. No nos dimos la mano, ni dos besos, ni ningún gesto que simulara cercanía. Era una conversación entre dos personas que compartieron años, pero que ya no compartían nada más. No sé cómo hemos llegado a esto, empezó diciendo, mirando la taza de café que no había tocado. Si lo sabes, le contesté, sin agresividad, pero sin suavizar. Ella se mordió el labio, bajó la mirada y asintió. No dijo nada durante un rato. Luego volvió a hablar, como si necesitara vaciar todo lo que llevaba guardado. Pensé que lo nuestro se había apagado, que no importaba tanto si buscaba algo fuera. No fue una decisión de un día. Fue una suma de cosas. Un desgaste que no supe cómo frenar. Y no quise decírtelo porque tenía miedo de que te enfadaras, de que me echaras de casa, de que hicieras justo lo que hiciste. No hice nada, le respondí. Hasta que me obligaste. Ya lo sé, dijo en voz más baja. Por eso te lo digo ahora. No para justificarme, sino para que entiendas que no lo hice por odio, ni por venganza, ni porque te despreciara. Lo hice porque ya no sentía nada. Me quedé en silencio unos segundos. No porque no supiera qué responder, sino porque quería medir bien cada palabra antes de decirla. ¿Y ahora sientes algo? Siento que lo jodí todo, contestó,
sin dudar. No. Lo destruiste, no lo jodiste. Hay diferencia. Una cosa puede arreglarse. La otra no. Volvió a bajar la cabeza. El camarero se acercó, preguntó si queríamos algo más. Ambos negamos. Lucía empezó a mover la cucharilla dentro de la taza sin probar el café. Yo me limité a observarla, no con nostalgia, sino con la atención de quien estudia a alguien por última vez. He hablado con el abogado, dije al fin. Vamos a hacer la separación de forma legal y rápida. No hay bienes que discutir. Ya sabes que todo lo hice limpio. No voy a ponerte trabas. Pero necesito que entiendas que esto es definitivo. Lo entiendo, susurró. ¿Y si te dijera que me equivoqué? Ya es tarde. ¿Ni siquiera lo pensarías? No. ¿Tampoco valía lo nuestro? No, valía mucho. Por eso me dolió tanto. Pero tú fuiste quien lo convirtió en otra cosa. Y ahora ya no se puede volver atrás. Ella cerró los ojos durante unos segundos. Los abrió con más tristeza que lágrimas, y eso fue peor. Porque no estaba actuando. Estaba rota de verdad. Pero eso no cambiaba nada. ¿Y qué pasa ahora con nosotros? ¿Con nuestra historia? Nuestra historia ya está escrita. Lo que pase ahora ya no es nosotros. Es tú por tu lado, y yo por el mío. ¿No quieres seguir siendo mi amigo? No. No tengo ningún interés en tener una versión reducida de lo que tuvimos. ¿Y si te necesito? Busca a alguien que no hayas traicionado. Después de eso no dijo nada durante mucho rato. Y yo tampoco. Nos quedamos así, uno frente al otro, dos personas que ya no tenían nada que decirse y que seguían allí por el simple hecho de estar cerrando un capítulo. Cuando se levantó para irse, dejó una servilleta doblada sobre la mesa. No la abrí. No me interesaba lo que pusiera. Puede que fuera una disculpa, una reflexión o un simple adiós. Me daba igual. Esa etapa estaba cerrada. Esa noche volví a mi nuevo piso. No era grande, pero era solo mío. Sin rastros de ella, sin recuerdos repartidos en cada rincón, sin camas compartidas ni calendarios de pareja. Dormí del tirón por primera vez en semanas. No fue un sueño reparador, pero fue tranquilo. Me desperté sin angustia, sin esa sensación de que algo malo estaba por explotar. Empecé el día como si fuera uno cualquiera, pero no lo era. Era el primero de una nueva vida. Durante los días siguientes, ella no volvió a escribirme. Supongo que entendió que ya no quedaba nada que rescatar. Yo tampoco lo hice. Me centré en el trabajo, en poner en orden mis rutinas, en dejar de revisar el teléfono esperando un mensaje que no quería recibir. Me escribieron algunos amigos. Me invitaron a salir. Fui un par de veces, sin ganas, pero fui. Les conté lo justo. No busqué compasión ni apoyo emocional. Solo necesitaba compañía, ruido, algo que me recordara que había una vida fuera de esa historia que acababa de terminar. Un viernes por la tarde, mientras caminaba por Malasaña, me crucé con una pareja que se reía en una terraza. No me molestó verlos felices. No sentí envidia. Solo pensé en lo rápido que todo puede cambiar. En lo fácil que es confundir costumbre con amor. En lo estúpido que fui al no darme cuenta antes de que todo se estaba pudriendo. Y al mismo tiempo, me sentí aliviado. Porque ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Ya no tenía que esforzarme por sostener algo que no se sostenía. Ya no tenía que sonreír mientras me tragaba el malestar. Había terminado. No de forma limpia, no sin heridas, pero había terminado. Y eso era lo único que me importaba. Después de todo lo que pasó, uno piensa que el cuerpo va a colapsar, que la cabeza no va a aguantar,
que va a venir una tristeza larga y aplastante que te va a dejar sin aire durante meses. Eso es lo que me esperaba. Pero no fue así. La tristeza estuvo, claro, pero no como algo que me paralizara, sino más como una presencia constante que no molestaba, pero tampoco se iba. No me despertaba llorando ni tenía ataques de ansiedad, pero me costaba reír, me costaba concentrarme, me costaba disfrutar. Las cosas que antes me hacían sentir bien ahora solo me parecían actividades vacías que servían para no pensar. Me levantaba, trabajaba, comía, salía a caminar, volvía, dormía. Repetía. Así todos los días. No hablaba del tema con nadie, ni con amigos ni con familiares. Si alguien me preguntaba, respondía lo justo, sin entrar en detalles. No necesitaba consuelo ni quería consejos. Solo necesitaba tiempo. Y espacio. Y no tener que volver a justificar lo que había pasado como si fuera culpa compartida. Lo que ocurrió fue una decisión de ella, no un accidente ni un error menor. Yo no tenía que cargar con eso. A las 3 semanas de firmar la separación legal, me encontré con su hermana pequeña en una librería. No fue una reunión planeada. Yo estaba mirando unos libros de diseño, ella apareció por el pasillo con un niño de la mano que no conocía. Me saludó, se notaba incómoda, pero se quedó parada como si esperara que yo dijera algo primero. Yo le devolví el saludo, hice un gesto con la cabeza y me limité a preguntarle cómo estaba su familia. Ella respondió que todos bien, que su madre seguía preocupada, que Lucía no hablaba mucho y que estaba más cerrada que nunca. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. No era mentira. No estaba feliz, pero estaba bien. Me preguntó si quería tomar un café. Dudé, pero acepté. Nos sentamos en una cafetería cercana y no tardó en empezar con lo que se notaba que llevaba días queriendo decir. No vengo a justificarla, me dijo. Solo quería que supieras que ella no está bien. No come bien, no duerme. Ha dejado de hablar con media familia. No quiere contar nada. Solo repite que arruinó todo. Lo arruinó, le contesté. Y ahora tiene que vivir con eso. No creí que tú fueras capaz de alejarte tan rápido, dijo después. Yo tampoco, respondí. Pero cuando alguien te mira a los ojos y no muestra ni un poco de arrepentimiento durante semanas, es fácil soltar la cuerda. Ella asintió, miró hacia un punto fijo de la mesa y se quedó callada unos segundos. Luego me preguntó si pensaba volver con ella en algún momento. Le dije que no. Me lo preguntó sin juzgarme, sin ironía. No parecía estar tratando de convencerme de nada, solo quería entender cómo lo estaba llevando. Le dejé claro que la historia había terminado y que ya no había nada que reconstruir. Me dio las gracias por hablar con ella, pagó el café antes de que pudiera decir nada y se fue con el niño. No volví a saber de ella. Pasó un mes más y una noche me escribió Lucía. No fue un mensaje largo, ni agresivo, ni con tono de súplica. Solo decía, necesito hablar contigo. No es para pedir que volvamos. Solo necesito cerrar algo. Dudé si contestar. No porque tuviera miedo, sino porque no sabía si me correspondía darle ese cierre que me estaba pidiendo. Pero pensé que quizás era lo que necesitábamos los dos. Acordamos vernos en un parque donde solíamos ir cuando empezábamos a salir. Era un lugar tranquilo, con bancos rodeados de árboles, sin mucha gente. Llegué antes. Me senté. Pensé en qué iba a decir si ella intentaba justificar algo de nuevo. Pero no lo hizo. Lucía llegó, se sentó a mi lado, no demasiado cerca, y durante un rato no dijo nada. Solo miraba al frente, como si ordenara las palabras antes de soltar la primera frase. Cuando por fin habló, lo hizo con un tono que no le conocía. No vengo a pedirte nada, dijo. Sé que no tengo derecho.
Pero quiero decirte algo que debí haber dicho antes, y que no me salía. La miré. Asintió, tomó aire y continuó. Te fallé de una forma que no tiene vuelta atrás. Y no porque lo haya hecho una vez, ni porque haya sido algo puntual, sino porque fui cobarde. Porque lo oculté, porque seguí mintiendo incluso cuando ya lo sabías. Y porque me equivoqué al pensar que ibas a estar ahí siempre. Me equivoqué con todo. No vengo a arreglarlo. Vengo a decirte que lo sé. No la interrumpí. No había nada que agregar. Me limité a escuchar. No me emocioné, no me sentí liberado. Solo me pareció justo que dijera eso en voz alta. Que lo admitiera sin rodeos, sin acusarme a mí, sin intentar suavizar su parte. Quiero que sepas, continuó, que el otro ya no está en mi vida. No porque haya decidido que te prefiero a ti, sino porque me di cuenta de que él no era nadie. Solo fue una excusa. Y yo no tenía que buscar fuera lo que no me estaba atreviendo a enfrentar dentro. ¿Y ahora qué quieres hacer con tu vida? Pregunté. No lo sé, dijo. Pero lo que sé es que quiero ser honesta conmigo por primera vez. No quiero irme contando esta historia a medias. No quiero culparte a ti. No quiero decir que fue culpa de los años, del aburrimiento o de la costumbre. Fue mía. Toda. Me quedé callado. Le di la razón con la cabeza. No porque necesitara escuchar ese discurso para perdonarla, sino porque era verdad, y cuando alguien finalmente asume su verdad, al menos merece que uno la escuche sin girar la cara. Gracias por decírmelo, le dije. Gracias por escucharlo, respondió. Se levantó. Me preguntó si quería caminar un poco. Le dije que no. Me dio la mano unos segundos. No fue un apretón fuerte, ni un gesto romántico, fue solo un contacto breve, como si se despidiera sin palabras. Se fue. Y esta vez supe que era la última. No porque lo necesitara, sino porque ya no había nada pendiente. Volví a casa. Me preparé la cena. Me puse una serie de fondos sin prestarle demasiada atención. Y pensé que todo había terminado como tenía que terminar. No había reconciliación, ni odio, ni necesidad de destruir a nadie. Había dolor, sí. Pero también había claridad. Y en medio de todo, había una decisión tomada sin gritos, sin promesas vacías, sin escenas. Una historia que se cerró como debía, con la verdad. Aunque llegara tarde.